nos vamos a meter en un tema que yo necesito, la verdad, que me ayuden a entenderlo, porque no sé si vamos bien, vamos mal, cómo vamos, que es el tema económico. Pese a que hace más de 30 años que me dedico al periodismo económico. Pero para que nos ayude a entender si vamos bien o vamos mal, o cómo vamos, estamos en comunicación con Ernesto Matos, que es economista y a quien saludamos ya. Ernesto, muy buenos días, mi nombre es Jorge Figueroa, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo andan por ahí? Bien, todo muy bien. Bueno, Ernesto, vamos a arrancar con lo que más o menos planteaba al inicio. Porque por un lado, hoy se va a conocer el dato del INDEC de la inflación, seguramente, o el cálculo del gobierno es que perfore la línea del 2%, o que esté por ahí a lo sumo, rondando el 2%, y por otro lado, las reservas no llegan a lo que es la meta establecida con el fondo y se tuvo que postergar la revisión para ver si se puede arrimar, y el gobierno está tirando préstamos y títulos por todos lados. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, es justamente como lo acabas de describir, hay una urgencia, la meta de reservas es lo que más importa. Ujú. Hoy salieron algunos artículos justamente en qué prioriza el riesgo país y algunas consultoras plantean justamente el nivel de reservas. Ujú. No tanto el superávit fiscal, sino cómo va evolucionando esa parte que hoy está en negativo, por más que tenga 38.000 millones de dólares Claro. en reservas brutas. Tenemos lo que también te demuestra que no es un problema la reserva negativa para el gobierno hoy, digamos, ¿no? Sí está saliendo a colocar estos papelitos porque justamente si vos tomás el año pasado y este primer cuatrimestre, lo que tiene que ver con inversiones, Ujú. da un saldo negativo de 1.200 millones de dólares. Esto no le ocurrió ni a Macri ni a los gobiernos anteriores. Siempre hubo cada año un ingreso de inversiones de no residentes que por lo menos mal o bien decían, bueno, vamos a apostar a tal rubro, otro rubro, e iba cambiando la economía. Pero acá Ujú. en la serie del siglo XXI es la primera vez que 2 años acumulados da negativo. Eso lo que te marca es que los no residentes están vendiendo sus activos. Digo, lo está haciendo Shell, que quiere colocar Dotsuk a algún capital nacional, Ujú. Mercedes-Benz, HSBC, lo que quiere decir que hay un cambio de manos. Ahora, Algunos lo presentan como nacionalización de la economía, pero bueno, eso es lo que ocurre. Ahora, Ernesto, digamos, ¿cómo se explica esto? Porque uno, a priori, lo que pensaría es que el gobierno, con todas las medidas que tomó, son para favorecer o para allanar el camino a las inversiones, aunque, digamos, tal vez uno puede decir inversiones financieras y no inversiones reales, e incluso en un contexto en donde está el RIGI o el RIGI. Claro, bueno, ahí el tema minero es pendiente, digamos, ¿no? Todavía no están los resultados que espera el gobierno. Ujú. Los datos muestran que turismo y viajes te consumen más que lo que te compensa la balanza energética. Pero yo creo que acá este cambio de manos tiene que ver con la fractura social en la cual vos tenés un sector de la sociedad que todavía sigue consumiendo, puede irse de viaje, camina por el país, digo, se compra, cambia el auto, y una gran mayoría que no. Ujú. Entonces, vos en ese segmento de ingresos medios y altos ya tenés servicios ofrecidos. Mm. El tema es que no se puede apostar a lo otro y por eso a veces tenés servicios que podríamos decir un poco más precarizados, Mm. que donde el consumo no es que tampoco está tirando manteca al techo. No, al contrario. Entonces, ahí es donde hacen la ecuación. Los que ya están en una posición se quedan, los que ven que esto por ahora no está repuntando, porque nadie se pone una empresa para perder plata. No, claro. O sea, es para vender, digo, es Sí, el P sí. por Q de Ya. toda la vida. Entonces, está faltando el Q, digamos, ¿no? Vender más cantidades, por más que los precios, como decía vos, el dato de inflación puede dar a la baja, si no hay venta en cantidades y se hace difícil llevar adelante un negocio. Claro. Ernesto, vos mencionaste anteriormente, cuando estábamos hablando del tema de las reservas, que
el tema del superávit no es tan importante en este momento, por lo menos para la revisión del fondo, sino las metas de reserva. Y el gobierno, sin embargo, levanta la bandera del superávit como un eje fundamental. Yo quería preguntarte sobre este tema y también sobre el tipo de cambio, porque la discusión sobre el tipo de cambio, pese a que estamos en una situación de bandas establecida por el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario, sigue siendo una incógnita. Hay sectores que dicen que tarde o temprano va a ser necesaria una devaluación. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, esto primer 2024, 2025 arrancó con una devaluación, la inflación llegó al 290%, hoy estamos, creo que va a llegar a 46, 40%, pero ese casi 250% de aumento caló muy hondo en el salario, digamos, ¿no? Las paritarias están pisadas, entonces acá el punto de cómo sigue esto es si van a ingresar dólares para alentar la inversión. Claro. Y ese es el punto que por ahí el FMI nota que si no ingresan dólares, aunque sea para invertir o acumular reservas, si no cumple la meta, igual tampoco aparece el waiver. Claro. O sea, que tampoco es que es el fin del mundo del gobierno. El gobierno sabe que solamente va a ser una mala noticia en los medios, pero va a poder seguir, porque tampoco el fondo le va a quitar el apoyo en este contexto. No, está claro. cumpliendo, eso sí, lo que pidió Trump en el documento famoso del Día de la Liberación, es atacar dos cosas, digamos, ¿no? La salada, eso está planteado el 2 de abril, sí. en el sitio de la Casa Blanca, y el barrio del 11, que todavía no se ha visto novedad sobre eso, pero con la visita de Kennedy, se apunta al tema genéricos. Entonces vos estás viendo que este contexto es un contexto de evaluación, tipo de cambio fijo, donde los importadores están acumulando, esperando esa reactivación que decís vos. Ahora, el tema es cuánto tiempo más se puede aguantar con un tipo de cambio fijo si no tenés reservas. Esto es macro 1. Esto le pasó a Menem. Digo, Menem podía aguantar el tipo de cambio fijo, el 1 a 1, porque ingresaba, privatizó, claro. Hizo el Bonnets, ingresaban dólares del FMI, tenía un ingreso constante. Ahora acá, el único ingreso que hubo fue el FMI. Con Macri, fíjate la distinción, con Macri primero Caputo pidió plata al exterior y se la dieron, 56 mil millones de dólares. Y después fue al FMI. Acá fuimos al FMI y todavía los privados, lo último que vemos es este repo de 1.000 millones, 2.000 millones, o sea, bueno, pero porque todavía estamos arrastrando la reprogramación de la deuda con los privados, de la época de Macri y de Caputo. Bueno, entonces ahí el tema de la confianza de los inversores, digo, por eso damos este dato de que se están yendo, están sacando los dólares del país. Todavía falta el dato que hay que seguir, que es de inversiones de cartera, que son las más especulativas, que son las más vinculadas a lo financiero. A Macri eso le explotó. Acá todavía está dando signos de que están egresando más, pero no termina de explotar. Eso es un termómetro que el gobierno está siguiendo, por eso sacó algunas regulaciones ahí, e impuso otras a las ON cuando las tenían que liquidar, que antes creo que eran 6 meses, y las pasaron creo que a un año, más o menos. ON son las obligaciones negociables que emiten las empresas para tomar deudas. Son como títulos públicos en el caso del Estado, pero las empresas, digo esto para los que nos están escuchando, tener una comprensión más. Tal cual. Sí, porque con eso estaban financiando a los exportadores, entonces hacían un diferencial de tasa. Bueno, eso el gobierno ahora un poco lo está regulando. Correcto. Por esta cuestión de la reserva. Sí. Y ahora el gobierno apeló, en los últimos tiempos, a este plan dólares bajo el colchón, blindar los dólares, mandó un proyecto, está pidiendo que los argentinos saquen los dólares debajo del colchón. ¿Cómo lo vas viendo vos? ¿Esto está teniendo respuesta? Aparentemente no estaría sucediendo eso.
No, la economía se sigue manejando en pesos, sí hay algún movimiento en dólares, pero no creo que es el que está esperando el gobierno. Ujú, El gobierno creo que el blanqueo del año pasado logró 20.000 millones de dólares, yo creo que con llegar a 10.000 se va a dar por hecho. Por ujú, eso esta idea del repo es por 7.000 millones, digamos, cada mes emitir 1.000 millones. mm, Así que estimo que están esperando unos 3.000 millones del colchón, pero que no terminan de surgir, porque tampoco está claro en dólares qué es lo que va a pasar por más que vos exteriorices esos recursos. ujú. Muchos todavía siguen en la duda, digo, todavía los contadores, bueno, estamos en los meses Sí. de ganancia, digamos, ¿no? Mm, Entonces, todavía no termina de quedar claro. Los pisos que había antes que había puesto Arca para mm, los movimientos, por ejemplo, hoy salió lo del IVA, sí. que lo subieron 10 millones de pesos, pero eso es todo en pesos. Entonces, acá la duda está surgiendo de qué va a pasar con los dólares que se blanqueen. Mm, Eh, Digo, porque después te claro. van a cobrar impuestos, no te van a cobrar impuestos. Parece que ahí, mientras no quede claro, va a estar esto un poquito lento. Ujú. Hay dos temas que me quedaron picando de lo que vos comentabas, y uno tiene que ver con el tema de la salada y Once. Eh, uno se pone a pensar cómo el gobierno de Donald Trump va a estar preocupado por la salada y por Once. Este, ¿Por qué? ¿Qué- Por el tema de propiedad intelectual, las marcas. ¿Y tanto es ahí? Y pareciera que para ponerlo en un documento de la Casa Blanca, Claro. algo, me parece que ahí lo que juega es en toda Latinoamérica hay Cámara Norteamericana de Comercio, digamos, funcionan Ujú, como lobby de intereses. sí, Y es un tema que, obviamente, si uno se pone a pensar, cuando uno va a comprar un jean, sí, eh, es, digamos, sí, sí, es- sí, la diferencia es importantísima. y sí, entonces la gente, lamentablemente, uno tiene que ser observador de esas cosas, digo, Ujú. no es que andan todos de traje con Christian Dior, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces, Y esto nos remite al poder adquisitivo que vos también mencionabas antes, y vemos también una situación dicotómica, mientras aumenta, por ejemplo, el consumo o la compra de autos 0 kilómetros y de alta gama, y vemos un sector, digamos, más pudiente de la sociedad, más adinerado, que consume mucho más. Por otro lado, el poder adquisitivo del salario viene cayendo fuertemente, y el consumo en los sectores que tiene que ver con alimentos, bebidas, el consumo básico, se retrae. ¿Cómo ves esta situación y cómo digamos, cómo sigue para adelante? Digamos, ¿se puede emparejar? ¿Va a haber la brecha va a ser cada vez más grande? ¿Cómo lo ves? bueno, ahí el gobierno aplicó algo que a mí me hace acordar mucho a Krieger Bacena, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con una evaluación y una compensación de ingresos, digo, pensándolo ahora, Ujú, porque acá bajó los derechos de importación, cosa que hizo Krieger Bacena, digamos, ¿no? Pero mm, pensando en la continuidad de las políticas económicas, que a veces pareciera que esto es novedoso, pero no tiene nada de novedoso, y la evaluación pegó directamente en el salario, que es la situación que describís vos. mm, Ahora, al tipo de cambio fijo, el ancla salarial, deprimir el consumo para llegar a esta instancia en la cual es el cementerio, digamos, claro. ¿no? Al no haber ventas, uno ve que muchos negocios que quisieron poner en este momento y partir. Acuérdate que la gente invierte con lo que tiene en muchos casos y Ujú, pierde todo lo que tiene. claro. Esto me parece que es lo que el gobierno no está estimando. Lo Mm, que sí hizo y que mantiene un poco esta situación estable es dar préstamos, lo ujú, cual mantiene el consumo. Fíjate que las tarjetas de crédito sí, explota. aumentaron el límite. Para los que cobran un salario registrado, el límite se multiplicó por 6. Mm, Entonces, mucho de lo que por ahí compensa que no termine de derrumbarse el consumo es que vos tenés crédito. mm, Ahora, también la UH la triplicó. ujú, Entonces, vos tenés un sector de la sociedad que, aunque sea, tiene un ingreso de 200 o 300 mil pesos, dependiendo si tiene 2 o 3 hijos, mm, y eso alcanza por lo menos para tirar al día 15. ujú, Distinto sería si no te alcanza a los 3 días, digamos, ¿no? Entonces, por eso es como que esto termina siendo una calma medio con disgusto. claro.
pero ahí están de vuelta, digamos. La gente agarra la plata y va, polenta, arroz, Chequeo, fideos, sí, sí, sí. lentejas. Y te hago una última y desde ya te agradezco toda tu claridad y tu precisión sobre los distintos temas en donde, digamos, te pasé entre comillas porque, digamos, forman parte de un desconcierto generalizado y tiene que ver con la industria. La industria ayer se difundió, o antes de ayer, no me acuerdo bien, el tema de la capacidad instalada. Y si bien aumentó con respecto al año pasado, no llega al 60% de la utilización de capacidad instalada. Y si bien la industria creció, el índice de producción industrial en abril creció 8,5%, esto comparado con 2024, que fue el horror, pero si se lo compara con 2023, vamos a notar que este crecimiento no es tal. ¿Qué puede No, pasar con la industria y demás? tal cual, tal cual. La capacidad instalada industrial está en niveles de 2024, con poca diferencia, pero si vos tomás toda la serie completa desde la modificación estadística de Todesca, solamente en la pandemia tuviste con una caída del 46%. Claro. Estos son los 2 meses, 2 abriles, 24 y 25, más bajo de toda la serie, de 2016 hasta ahora. Entonces vos acá lo que tenés es que la maquinaria está parada. La mitad, ¿no? La mitad podríamos decir están paradas y eso quiere decir que están expulsando trabajadores. Ayer creo que escuchaba una empresa gráfica despidió a todo su plantel. Sí, 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 sí. Todos los días tenemos noticias de despido y achicamiento, sobre todo en el sector. Pero ¿sabés cuál es el dilema? Es que estas medidas teóricamente iban a ir al ajuste del Estado. En la Administración Nacional. Claro. En la Administración Nacional ajustaron 40.000 despidos, sí. Pero en el sector privado son más de 100.000. Es que me parece que no se puede tomar las cosas en forma estanca. Una cosa lleva a la otra, digamos. Son el Estado y el sector privado no son cosas, digamos, son diferentes, pero son complementarios. Me daría la sensación. No, tal cual, digo, o sea, es eso, digamos. Por un despido público hay 2 privados. Claro. Ernesto, un gusto, la verdad, compartir estos minutos contigo, ha sido de mucha claridad y nos sirvió para desasnarnos, así que te mandamos un abrazo y en cualquier momento nos estaremos comunicando nuevamente. Dale, muchas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, era Ernesto Matos, economista, que pasaba por aquí por El Mirador.